Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito de asuntos de lógica para aquellos que creen que todavía están siguiendo a Bergoglio, que están siguiendo a la iglesia que fundó Cristo. Antes que nada, unos par de avisos para las gentes nuevas del canal. Ya hay bastantes nuevos. Primero, este canal no se dedica a analizar noticias de última hora. No hay muchos videos, no hacemos videos seguidos. Lo que nos procuramos dedicar a este canal es a los asuntos básicos que conforman la religión católica y al analizar en su conjunto las diferencias entre la religión conciliar y la religión católica, porque mucha gente cree que es lo mismo, no es lo mismo, y que es equivalente a una misa del Nuevo Sordo a una misa católica. No, no son iguales, no es una la traducción de la otra. Entonces, los videos que están en este canal no es para análisis de lo que ha pasado en el último minuto, sino para que de algún modo, o por decirlo de algún modo, los estudien y conozcan un poco de filosofía, de lógica, del magisterio de la iglesia al respecto. Ahora bien, repito lo que muchas veces he dicho, no me crean una sola palabra de lo que yo digo. ¿Por qué? Porque ustedes son responsables cada uno de su propia salvación. Y ustedes cada uno darán cuenta de lo que cree o no cree a Dios. Ahora bien, no pueden rechazar las cosas verdaderas, es decir, no puedo yo decir, esto no lo creo, aunque sea verdadero, porque entonces estoy en problemas con el Espíritu Santo por rechazar la verdad. Y dado que el primer deber que cada persona tiene es el de proteger su fe, su propia fe, porque sin fe, y debe ser la fe ortodoxa, tal cual fue fundada por la Iglesia Católica, es imposible agradar a Dios, pues entonces tienen ustedes que dedicarse antes que otra cosa a nutrir su fe católica. No me crean a mí, no le crean al canal de los amigos estos de Radio Católica Tradicional, no le crean a País, no le crean a nadie, ni a la monja esta que tiene el amigo de Radio Católica Tradicional, sino confirman por sí mismos lo que ahí les están diciendo. Entonces, ¿cuál es la condición para creer algo? Que sea verdadero. Y eso es que ustedes lo confirmen por sí mismo. Si nosotros, los que estamos haciendo estas cosas, decimos que el Papa fulano dijo tal cosa, confírmenla. Vayan, consigan los documentos, lean lo que dice, entérense, sean responsables de aceptar o de rechazar aquello que se les propone en un video. Um, el asunto es que muchas gentes creen que al estar en la iglesia Bergoglio, creen que están en la iglesia católica. En tiempos de Montini, alias Pablo VI, en tiempos de Lefebvre, la gente no quería aceptar lo que Lefebvre decía, cuando Lefebvre decía que el Concilio Vaticano II era una cosa falsa, no católica. La gente estaba al punto de decir, prefiero estar equivocado con Pablo VI que en lo correcto con Lefebvre. Que en lo correcto con Lefebvre, es decir, aunque Lefebvre estuviera en lo correcto, no lo aceptaban. Bueno, hoy en día eso se traduce de otro modo. Dicen, prefiero estar equivocado, pero en comunión con la Iglesia Católica, la que fundó Cristo, que en lo correcto fuera de ella, porque no se animan a dejar solo a Bergoglio. Creen que están como rehenes de los sacramentos porque creen que lo que ahí tienen con Bergoglio son la doctrina católica, la Iglesia de Cristo y los verdaderos sacramentos. Bueno, veremos si eso es cierto. Vamos a empezar con un poquito de lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces lógicamente A es igual a C. Esto tiene un paralelo en la parte geométrica. Si A es paralela a B y B es paralela a C, entonces lógicamente C es paralela a A. Ahora bien, aquí hago un pequeño paréntesis cultural. A partir de este asunto fue que surgió el famoso problema de las paralelas. ¿Por qué? Porque resulta ser que las paralelas no siempre son paralelas. Y de ahí surgieron las geometrías no euclidianas, que por lo menos hay dos de ellas, que cuando en realidad hay cientos, pero hay dos que son famosas, con dos diferentes tipos de universos, por llamarle de algún modo. Entonces, a partir de eso es que algunas gentes dijeron, ya ven, las paralelas no siempre eran paralelas, y por lo tanto las geometrías no euclidianas son lógicas, son válidas. Y a partir de ahí, entonces la gente dijo, así como la geometría euclidiana no es la única, pues tampoco es la única moral y no es la única lógica y no es la única modo de pensar. No, espérenme. El asunto no es así. Son premisas distintas. Entonces, lo que es válido en la geometría euclidiana, por llamarlo de algún modo, vamos a considerar que el
fuera el paralelo con la realidad real del mundo. Entonces, eso quiere decir que eso es universal para el mundo entero. Las otras geometrías no euclidianas, pues están muy bien en la parte imaginaria. No existen en la realidad, por llamar algún modo. Ya sé, tampoco la euclidiana existe, está bien. Luego lo discutimos en otro video. Esto tiene una versión sociológica. Si A está unido a B y B está unido a C, entonces A está unido a C. Eso es lógico. Si A trabaja donde B y B trabaja donde C, entonces A trabaja donde C. Pues es lógico. Ahora, esto tiene una versión teológica y la vamos a sacar un poquito a raíz de lo que dijo Cristo. Cristo fue muy claro. Porque hay gentes que dicen que los grises, tú no entiendes, no todo es en blanco y negro, eso es muy cuadrado. Okay. Cristo fue tajante y dijo, el que no está conmigo, está contra mí, punto, y hazle como quieras. Y todavía Cristo lo confirmó, el que no recoge conmigo, desparrama. Y luego, para aquellos que les gustan los grises, que vuestro hablar sea sí, sí o no, no, porque todo lo demás viene pues, del demonio. Y todavía por ahí en el Apocalipsis dijo que él estaba en contra de los tibios, que no son ni fríos ni calientes. Okay. Ya quedamos en el video anterior que Bergoglio en el Anuario Vaticano declaró públicamente que él no es el vicario de Cristo. Y luego Bergoglio introduce a la Pachamama en el Vaticano. Entonces, por lo tanto, Bergoglio es el vicario de la Pachamama, pues eso es lógico. Ahora bien, ¿qué es la Pachamama? Bueno, nos dice San Pablo que todo lo que se sacrifican a los ídolos se sacrifica a los demonios. Entonces, por lo tanto, la Pachamama es un ídolo, la Pachamama es un demonio. Entonces, si Bergoglio es el vicario de la Pachamama, ¿de quién creen que es ustedes que es el vicario? Okay. Ahora, ¿ustedes creen que ustedes están medio dentro, medio fuera, porque dicen, yo no estoy de acuerdo con Bergoglio en esto, no estoy de acuerdo con la iglesia en esto, pero sin embargo van a sus misas? Y en sus misas ustedes con su sola presencia están firmando el siguiente contrato. Después de la consagración, digámoslo de algún modo, hay una oración que dice, en unión con nuestro Papa Francisco, su obispo fulano y todos los pastores que cuidan de su pueblo. Y esas la dicen también ustedes, o sea, afirman lo que está diciendo el celebrante. Y vamos a analizar esto. En unión con el Papa, ya quedamos que Bergoglio no está en unión con Cristo, porque él no es su vicario. Bergoglio está en unión con la Pachamama. La Pachamama es un ídolo, por lo tanto la Pachamama es el demonio. Entonces el Papa está unido a la Pachamama. Y ustedes acaban de afirmar que están en unión con el Papa Francisco. ¿A quién se están uniendo en realidad? Otra demostración. San Ambrosio de Milán, si mal no recuerdo, dijo, ubi Petros, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, está la iglesia. Ese es un axioma, ese es un dogma. Sabemos que la iglesia está fundada en Pedro y donde está Pedro, está la iglesia. Entonces, de esta ley, por llamarlo de algún modo, vamos a sacar dos corolarios. Donde no está Pedro, no está la iglesia. Ahí tenemos las iglesias de los protestantes. No tienen Pedro, lógicamente no son iglesia. Lo mismo los orientales, no tienen Pedro, no son iglesia. Sin embargo, para los que sí obedecen a Francisco como Pedro, bueno, tienen que investigar si Pedro es un verdadero Pedro. Hay evidencia, que de eso se trata este canal, de que Bergoglio no es Pedro. Y por lo tanto, donde está el falso Pedro, está la falsa iglesia. Esto no tiene vuelta de hoja. Donde está el verdadero Pedro, está la verdadera iglesia. Donde no está Pedro, lógicamente no está la iglesia. Y donde está un falso Pedro, pues está una falsa iglesia. No tiene vuelta de hoja.